Buen día, la información de este video se relaciona con el tema de funciones crecientes y decrecientes. Comenzamos realizando la explicación del tema, mostrando dos gráficas distintas debido a que se tratan de reglas de funciones distintas. ¿Qué tienen en común estas dos gráficas? Vamos a mostrarlo. Y las gráficas tienen en común que tienen secciones. Por ejemplo, aquí esta sección que marqué es una sección donde la gráfica decrece, y también aquí se tiene dos secciones donde la gráfica decrece, y también se tiene una parte donde va creciendo, como en este caso. Lo que tienen en común estas gráficas son secciones crecientes o decrecientes, como lo estamos viendo. Podemos decir que las gráficas de dos funciones se componen de dos partes, una sección creciente y la otra decreciente. Y bueno, pues aquí lo interesante será cómo determinar las secciones crecientes y decrecientes, pero no de una forma geométrica como lo estamos viendo, sino de una forma algebraica. Y para esto nos vamos a auxiliar de un concepto ya revisado previamente. Dicho concepto sería el concepto de recta tangente a una gráfica. Se ha mostrado aquí en esta gráfica cuatro rectas tangentes a la gráfica de una función, y notemos entonces que estas rectas que coloqué las puse precisamente en lugares donde la función es creciente y también donde es decreciente. Y notemos que cuando la gráfica es creciente, la pendiente de estas rectas en cualquiera de los dos casos va a ser positiva, mientras que cuando la gráfica es decreciente, las pendientes de las rectas tangentes son negativas. Esto sería un hecho importante que vamos a estar trabajando. La pendiente positiva me va a indicar que la gráfica de la función es creciente, mientras que cuando decrece la pendiente es negativa. Y bueno, ¿cómo se relaciona esto con lo que hemos estado viendo? Notemos que la pendiente de la recta tangente es justamente la derivada. Entonces tenemos con esto un criterio que nos permitirá describir las funciones, pero de una manera algebraica. Diremos a continuación que una función será creciente si su derivada es positiva. Dicho de otra manera, la derivada debe ser mayor a 0. Mientras que una función será decreciente si la derivada es negativa. Dicho de otra forma, la derivada debe ser menor a 0. Vamos a utilizar estos dos criterios para describir las secciones crecientes o decrecientes de las funciones, pero de forma algebraica. Y realicemos un ejemplo. Notemos que aquí tengo una función cuadrática y deseo determinar cuándo la función es creciente. No voy a realizar la gráfica, solamente voy a determinar la región donde va a ser creciente. Y para esto vamos a utilizar el criterio que ya hemos establecido. La función va a ser creciente cuando se cumpla que la derivada sea mayor a 0. Vamos a derivar entonces la función, y tenemos que la derivada de esta función es, tenemos tres funciones que determinan la función original. Notemos que las dos primeras son funciones potencia y la última es una función constante. Por lo tanto realizo la derivada, quedaría entonces 3 por la derivada de la función potencia, 2x, menos la derivada de la función potencia, en este caso sería 12, y aquí quedaría x a la 0, menos la derivada de la función constante, que en este caso sería 0, entonces no la voy a escribir. Simplifico la derivada y tenemos entonces 6x menos, recordemos que x a la 0 sería 1, y por lo tanto 1 por 12 nos quedaría 12. De esta forma tenemos que la derivada tiene el valor de 6x menos 12. Ahora vamos a determinar cuándo la función va a ser creciente, y por lo tanto voy a utilizar este criterio. Por lo tanto escribimos el criterio y realizamos la sustitución. Nos quedaría entonces la derivada, tenemos 6x menos 12 mayor a
0. Notemos que ahora nos queda la expresión algebraica llamada desigualdad. Y las desigualdades se resuelven de una forma parecida a las ecuaciones. Por lo tanto, voy a despejar la variable x, dejamos a 6x del lado izquierdo y pasamos al 12 del lado izquierdo al lado derecho. Si se encuentra restando, pasaría sumando. Por lo tanto, 12 más 0 nos daría 12. De esta forma, tenemos x va a ser mayor, el 6 está multiplicando, pasa dividiendo, tendríamos que el lugar donde la función va a ser creciente va a ser cuando se cumpla este criterio. Visto en la recta numérica, notemos que aquí estaría aproximadamente el 0, vamos a colocar nuevamente aproximadamente el valor 2 y estaríamos diciendo que la función va a ser creciente en el intervalo de 2 hacia adelante. Visto de otra forma, equivalente será en el intervalo desde 2, infinito, es decir, desde 2 hacia adelante. Entonces la función va a ser creciente en esta parte. Con esto determinamos la región donde la función es creciente. La respuesta es una desigualdad o un intervalo. Realicemos otro ejemplo. Para este ejemplo deseamos determinar dónde la función cúbica es decreciente. Para este caso entonces debemos ocupar el criterio cuando la derivada es negativa, es decir, la pendiente de la recta tangente es negativa. Por lo tanto vamos a calcular la derivada. Calculamos la derivada de estas cuatro funciones y nos quedaría entonces 1/3 por la derivada de esta función potencia, 3x al cuadrado más 3 por la derivada de esta función potencia, que sería entonces 2x más la derivada de esta función lineal, en este caso nos queda 8 por x a la 0 menos la derivada de la función constante, que sería 0. Y simplificamos, notamos que es 1/3 por 3, tenemos 3 enteros multiplicado con 1/3, le coloco un 1 abajo para poder multiplicar, directo 3 por 1 3, dividido entre 3 por 1, es decir, nos quedaría 3 entre 3, simplifico y me quedaría 1x al cuadrado. Simplifico esta multiplicación y nos quedaría entonces 6x y x a la 0 es 1, por lo tanto 1 por 8 nos quedaría 8. Por lo tanto, para determinar cuando la función es decreciente, debemos entonces que sustituir en este criterio que ya hemos mencionado. Sustituimos del lado izquierdo el resultado de la derivada que obtuvimos, que es x al cuadrado más 6x más 8. Debe ser ahora menor a 0. Bueno, entonces, como comentamos en el caso anterior, las desigualdades se resuelven casi igual que las ecuaciones. En este caso, las ecuaciones cuadráticas se resuelven por dos formas distintas. Un método será la factorización y el segundo método es por la fórmula general del segundo grado. Y vamos a utilizar en este caso la factorización. Notamos que para factorizar esta expresión buscamos dos números que multiplicados entre sí den el valor 8. En este caso sería 4 por 2, y notemos que esos números también deben de sumar el término lineal. Entonces en este caso 4 más 2 sería 6. Y posteriormente se coloca aquí la raíz cuadrada del primer término, es decir, x en cada término. También colocamos aquí los signos correspondientes a los valores encontrados. Por lo tanto, una vez que ya se tiene la factorización del término cuadrático, se va a proceder a resolver la desigualdad. Para este fin, vamos a dividir esta desigualdad en dos situaciones distintas y la vamos a llamar caso 1. Y el caso 1 va a corresponder, notemos que aquí se tienen dos números que multiplicados es un valor negativo.
Notemos que este caso 1 puede ser correspondiente a un número que sea positivo multiplicado por un número negativo, nos da como resultado un número negativo. Y entonces notemos que de esta situación se tiene lo siguiente, que el primer número sea positivo, es decir, x más 4 va a ser positivo, pero también se debe de cumplir que el segundo número, es decir, x más 2, sea negativo. De este primer caso notemos que se tienen dos desigualdades lineales y cada una se resuelve como en el caso anterior. Notemos que se despeja a x y el 4 que está sumando pasa restando. Por lo tanto tenemos x mayor a menos 4. Y de este otro tenemos, cuando despejamos, x menor a, el 2 está sumando, pasa restando. De cada una de estas desigualdades se puede entonces tener una solución. Y notemos que la solución sería la siguiente. Vamos a situar las soluciones en la recta numérica. Notemos que esta desigualdad me indica que los números deben ser mayores a menos 4. Y los números que son mayores a menos 4 se encuentran del lado derecho. Y por lo tanto, notemos que la solución sería para la primera, los que están de este lado. Pero si me fijo para la segunda desigualdad, notamos que la solución me indica que serán los números que son menores a menos 2. Y si me fijo en el valor menos 2, los que son menores a menos 2 se encuentran del lado izquierdo. Por lo tanto, la solución sería esta. Y por lo tanto, para la solución del caso 1 será de donde se intersectan estas dos soluciones. Y si notamos, la solución es esta región. Y dicha región corresponde al intervalo desde menos 4 hasta menos 2. Entonces esta va a ser la solución donde va a ser la función decreciente, es decir, desde el valor menos 4 al valor menos 2 va a ser decreciente. Analicemos ahora el caso 2. Para el segundo caso debemos analizar cuándo la desigualdad va a ser negativa. Y tendríamos la situación de que el primer número sea negativo y el segundo positivo, debido a que menos por más da menos. Entonces la desigualdad va a ser negativa cuando este número sea menor a 0, es decir, negativo, y cuando este otro sea positivo, es decir, mayor a 0. Resolvemos las dos desigualdades que tenemos, despejando. Tenemos entonces, está sumando, pasa restando. Y tenemos entonces son los números menores a menos 4 para la primera desigualdad y para la segunda. Y tenemos ahora, está sumando, pasa restando. Y serían los números mayores a menos 2 la solución. De la misma forma que en el caso anterior, vamos a representar la solución en la recta numérica. Representamos estos valores, en este caso menos 2 y este otro, menos 4. Y ahora vamos a indicar las soluciones, los números que son menores a menos 4. Si me fijo en el valor menos 4, los menores son del lado izquierdo. Por lo tanto, estaríamos indicando que serían estos valores. Y si me fijo ahora del lado derecho, los números mayores se encuentran del lado derecho. Por lo tanto, tenemos que en este caso, que no existe algo en común para esta desigualdad. Por lo tanto, aquí diríamos que no hay solución para este caso. Y por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Por lo tanto, concluimos que la función decrece en el intervalo de menos 4 a 2. Y la solución que se obtiene se debe a la solución del caso 1, debido a que el caso 2 no aportó algún intervalo donde la función sea decreciente. Con lo realizado previamente, daríamos por terminados los ejemplos que permiten determinar la región donde la función decrece o crece. La solución siempre será un intervalo, como mostramos en este caso o como mostramos en el ejercicio 1, donde la solución fue esta, el intervalo desde 2 hasta infinito. Y les agradezco su atención. Muchas gracias.